Hello chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor y sobre todo que estén preparados para ver un nuevo episodio. Recuerden que en esta ocasión estaremos viendo moda para datos agrupados. Esta es otra de las medidas de tendencia central. ¿Qué te parece si nos adentramos en este mundo maravilloso de los números? Por supuesto, con tu maestra Fab de Lu Explica Mate. El día de hoy pues vamos a ver el tema de moda para datos agrupados. Espero que sea un tema sencillo, que yo creo que así será. Antes de entrar ya de lleno a un ejemplo como tal, vamos a ver un poquito de teoría referente a la moda. No difiere mucho de la moda que vimos para datos sin agrupar, pero obviamente tiene sus diferencias porque aquí estamos hablando que nos van a dar una tabla en donde ya están concentrados los datos, donde me van a dar una columna de intervalos y me van a dar a mí esa columna de intervalos y aparte me van a dar mi columna de frecuencias, y de ahí ya yo tengo que, mediante la fórmula que les voy a dar más adelante, poder determinar con esas dos columnas los valores que yo necesito para sustituir en mi fórmula y poder obtener el valor de la moda para datos agrupados. Recordemos que la moda es el dato que más veces se repite, ¿no? Y que existen tres tipos de moda: la unimodal, la bimodal y la multimodal. En este caso, como son datos agrupados, lo que tenemos que observar, como lo podemos ver ahí en el primer párrafo, es precisamente encontrar el intervalo que tenga la frecuencia más alta. ¿Por qué? Porque ahí es donde muy probablemente se va a concentrar el valor de la moda. ¿Por qué? Por tener el mayor número de datos. Entonces, eso es como que mi forma de ubicar visualmente más rápido por dónde va a caer mi moda. Ahora, recordarán que en mi primera columna, que son intervalos, pues me hice de tanto a tanto. Entonces, yo tengo que determinar mediante la fórmula precisamente de ese intervalo dado, cuál es el valor exacto de mi moda, ¿sale? Entonces, bueno, iremos viendo eso. Hay algunas formulitas que ya han visto, como lo que es la de interpolación, pero nos estaremos enfocando a la fórmula que les voy a dar el día de hoy. Muy bien, y tenemos en pantalla la famosa fórmula de la moda para datos agrupados, y vemos ahí que moda es igual a L1 más lo que resulte del cociente de delta 1 entre delta 1 más delta 2 por la amplitud de intervalo. Creo que al momento de mencionarla se identifica cada uno de ellos, pero bueno, vayamos a ver qué es el significado de cada uno de ellos. Esto me va a ayudar a mí a ir relacionando fórmula con lo que es cada uno de los elementos y poderlos determinar posteriormente en la tabla de datos que a mí me asignan. Entonces ahí nosotros vemos que L1 es el límite real inferior de la clase modal, es decir, la clase que contiene el valor de la moda. El delta 1, que es la diferencia absoluta entre la frecuencia de la clase modal, es decir, la frecuencia más grande menos la frecuencia anterior, y delta 2 será la frecuencia más grande menos la frecuencia que le siga después de ella. Y C, pues es amplitud de intervalo, que ya lo vienen manejando también en la mediana para datos agrupados. Entonces, esos son los elementos de la fórmula, muy importante tenerlos en mente para que entonces nosotros podamos irnos a la tabla y entonces poder determinar los valores de cada uno de ellos, sustituirlos en la fórmula y poder entonces determinar matemáticamente el valor de la moda del ejercicio que nos asignen. Muy bien, veamos el ejemplo para obtener la moda para datos agrupados. En este caso nos dicen que en la siguiente tabla de distribución de frecuencias agrupados encontraremos los salarios semanales en miles de pesos de 130 empleados técnicos de una empresa que es la TRW de División de Cinturones de Seguridad, y nos piden que encontremos la moda de dichos salarios. Vemos ahí nuestra primera columna, que son los intervalos de clase, y nuestra segunda columna, que es frecuencia de clase. ¿Qué era lo que les decía? Nos van a dar solamente esas dos columnas, y ahí nosotros tenemos que, en función de la fórmula y de los elementos de ella, pues poder determinar cada uno de ellos. Yo ya tengo aquí mis anotaciones previas, y aquí nos podemos dar cuenta que yo ya establecí, déjenme lo pongo con rojo, aquí está mi delta 1, que voy a sombrear con amarillo,
mi frecuencia más grande es el 26. Por eso es que aquí vemos la resta. Recordemos, delta 1 es la frecuencia más grande, ¿sale? Menos la frecuencia anterior, que es el 19, y eso me da 7. Y después tenemos el delta 2, que es la frecuencia más grande, que es 26, menos la que le sigue, que es el 21. Y aquí tenemos los dos valores de delta 1 y delta 2, ahí están, 7 y 5 respectivamente. Entonces, aquí nosotros vemos que va a caer en este intervalo nuestro resultado. Habrá que determinar exactamente qué valor. Entonces, por lo pronto, nosotros aquí ya tenemos determinado delta 1 y delta 2. Ahora, ¿cómo podemos obtener nosotros el L1? El L1, si se fijan aquí, lo voy a sombrear con verde. Vamos a tomar en cuenta el límite superior de mi intervalo anterior y mi límite inferior de donde va a caer mi respuesta. Y estos dos los vamos a promediar para obtener entonces L1. Entonces L1, voy a borrarlo, lo voy a anotar con verde para que se comprenda un poco más. Entonces L1 va a ser el 749 más el 750, y lo que me dé de esa suma lo divido entre 2. ¿Sale? Entonces, así nosotros podemos obtener dicho valor. Vamos a realizar esa suma para no quedarnos ahí con ese dato al aire. Entonces, hacemos 749 más 750, que nos da 1499. Y lo vamos a dividir entre 2. 749.5, y ese va a ser el valor de mi L1. Muy bien, entonces aquí, como podemos ver en pantalla, tenemos los datos. ¿Qué datos son los que ya obtuvimos nosotros? Nosotros ya obtuvimos el delta 1, que fue 26 menos 19 y nos dio 7, el delta 2, que fue 26 menos 21 igual a 5. La clase modal, pues ya sabemos, nos vamos hacia el intervalo de donde cayó la frecuencia mayor, y es el 750 a 773, que es donde va a caer nuestra respuesta. El L1, que ya lo obtuvimos, ya les dije cómo había que sacarlo, cómo tomar en cuenta el límite superior anterior a la clase modal y el límite inferior de la clase modal. Los promediamos y obtenemos el L1, por lo tanto. Y la amplitud de intervalo, pues ya sabemos que nos vamos a los límites superiores y restamos al segundo, le restamos el primero, en este caso 701 menos 677, y obtenemos la amplitud entre intervalos, que en este caso pues es de 24. Muy bien, pues ahora ya lo único que nos queda, que nosotros ya vimos ahí que ya tenemos todos los datos necesarios para poder sustituirlos en las fórmulas, pues es simplemente sustituirlos. Entonces, moda va a ser igual a el L1, recordarán que este es el L1, que nos dio 749.5 más el delta 1 entre delta 1 más delta 2 por la amplitud del intervalo. ¿Cuánto vale delta 1? 7. Y esto va a ser 7 entre lo que nos dé de 7 más 5. Y este resultado ya de la división final se va a multiplicar por 24, que es la amplitud del intervalo. Ahí sumamos lo que es 7 más 5, que nos da 12. Y hacemos la división de 7 entre 12, que nos da .5833. Lo voy a anotar aquí de este lado. 749.5 más .5833 por 24. Entonces, ese .5833 lo vamos a multiplicar por ese 24 y nos quedaría el 749.5 más 13.999. Entonces, como son muchos 9, redondeamos a 14. ¿Sale? Por eso es que vemos ahí 749.5 más 14. Hacemos esa suma y obtenemos 763.5.
Por lo tanto, la moda en los salarios es de 763,500 pesos y ese sería el final de nuestro ejercicio para obtener la moda para datos agrupados. ¿Qué te pareció el tema? Espero que haya sido un tema muy sencillo de comprender, pero sobre todo de mucha utilidad. No olvides que la próxima semana estaremos avanzando en este mundo maravilloso de los números, así que espero que puedas acompañarnos este fin y todos los fines, por supuesto. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que así puedas compartir con nosotros tus comentarios, que son muy valiosos para mejorar estos videos que hacemos con mucho cariño para ti. Déjanos tu like porque nos sirve bastante con el algoritmo y por supuesto siéntete en la libertad de compartir. ¿Para qué? Para que nuestra maravillosa comunidad crezca cada día más y seamos muchos los que querramos aprender algo nuevo. Nos vemos hasta la próxima.